Hola, bienvenidos a otro programa de Kinesio Noticias. Aquí nos volvemos a encontrar en esta oportunidad con Hernán Galanti, kinesiólogo, pero que nos va a hablar de un tema muy interesante en esto de la globalidad de la persona y otra área que atiende este aspecto. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por sumarte a Kinesio Noticias. Gracias. La osteopatía, la escuchamos mucho, pero por allí no sabemos cómo surge, de qué se trata. Como vos decías recién, de la globalidad. O sea, la osteopatía es una terapia, una disciplina holística, desarrollada por el doctor Steele, Andrew Steele, un estadounidense, en la que trata de tratar al individuo como una unidad anátomo-funcional en la cual integral, o sea, hacer un tratamiento integral, no solamente del síntoma, sino tratar de abarcar todas las posibilidades de llegar a ese síntoma, pero tratando de ver las causas, las diferentes causas que me lo originan. No van directamente a dónde me está doliendo lo que exactamente, no es que me dice el paciente viene y me duele acá y yo voy a ir a tratar de solamente localizar el dolor ahí, buscarlo y tratarlo, sino que tratar de ver todas las variables que me pueden llegar a originar el dolor ahí, digamos, siempre como una globalidad y no como algo puntual. Hoy en estos tiempos en donde todos tratamos de tener una mejor calidad de vida, de hecho se ha estirado muchísimo los años en que puede vivir una persona, la osteopatía llegó en el mejor momento, digamos, en cuanto a la información, porque hace milenios que existe. Estamos hablando de que la osteopatía existe, las primeras terapias manipulativas, las primeras manipulaciones datan de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, o sea que viene con un largo proceso, después se empieza a expandir por toda Europa, Asia y por todos los continentes, toma mucha fuerza en Estados Unidos y vuelve otra vez a recrudecer en Europa, digamos. Sí, la verdad que es una disciplina, la verdad, muy abarcativa y muy compleja. ¿Qué encontraste en la osteopatía que le da respuesta a tus pacientes? Y a lo mejor cosa que yo tal vez no encontraba en la kinesiología convencional, en tratar de acercarme más a lo mejor a un trato manual con el paciente. Cuando hablamos de osteopatía hablamos de una terapia manual. Tratar de acercarme más al paciente, tratar de interactuar más con su cuerpo, con su tejido, con toda su estructura, digamos. Ahí traté de localizarme y desarrollar toda esta terapia. Bueno, contanos un poco respecto a al rendimiento que da aplicar tratamientos a través de la osteopatía, si son largos, ¿cómo son? Mira, por citarte y haciendo, digamos, comentarte en qué consiste, una sesión habitual, viene el paciente, generalmente puede venir derivado por el traumatólogo, con un pedido de kinesiología, tal vez de sesiones de kinesiología de la que habitualmente se practica en cualquier consultorio. Uno a lo mejor le puede ofrecer este tipo de tratamiento, porque a lo mejor lo ve mejor adaptado, a lo mejor en este caso de lo que yo te voy a hablar de la parte cervical. Viene el paciente y dice, mira, me siento mal, me duele la cervical, me duele el brazo, tengo cefalea, o algún especie de vértigo, la verdad no me siento bien y bueno, te dice, bueno, vamos a tratar de localizar a ver dónde está el problema. Se le hace una exhaustiva evaluación, tratando de chequear en la columna si existe alguna disfunción a ese nivel, digamos, tratar de cómo se encuentran las vértebras, tratar de si encuentro restricciones, si encuentro hipomovilidades o hipermovilidades. Generalmente las hipomovilidades a nivel cervical van aparejadas con una hipermovilidad a otro nivel. Trato de evaluar también, o sea, en la parte cervical, la parte occipital también, que comprende la articulación occipito-atloidea. Tratar de chequear, evaluar, tratar de, en la anamnesis, preguntarle al paciente también su actividad habitual, qué es lo que realiza, tratar de recabar toda la información, consultarle, preguntarle si hace actividad física, si toma alguna medicación, si está en tratamiento por alguna, si tuvo algún accidente, algún traumatismo, si padece generalmente estos dolores. Y una vez que yo tengo esa anamnesis que se le hace, le hago el examen físico tratando de buscar, de chequear cómo se encuentra esa columna para poder arribar a un diagnóstico. Una vez que yo arribo al diagnóstico, ahí puedo tratar de diseñar un plan terapéutico con las técnicas
para tratar de corregir, si existe alguna disfunción, tratar de corregir o de reevaluar, chequear y reevaluar. A veces hay técnicas de evaluativas que a la vez son, además de diagnósticas, son terapéuticas. ¿Y se puede complementar con otra técnica? Es decir, ¿podés usar un tratamiento que sea...? Como te decía, el de kinesiología convencional. No, una cosa no quita la otra. El paciente puede tranquilamente hacer kinesiología convencional, ya sea con aparatología o con cualquier otra técnica, como mi colega anterior que hablaba de RPG. Hay diferentes técnicas manipulativas o cualquier otro tratamiento de kinesiología. No descarta... tranquilamente lo puede practicar cualquier otra disciplina, digamos. Y en las cervicales puntualmente, que es creo que uno de los problemas que más de uno de los televidentes se va a ver identificado, ¿has tenido buenos resultados con la aplicación de la osteopatía? La mayoría de los pacientes que llegan al consultorio, generalmente son, como hablaba mi otro colega, son pacientes en edad activa. Por lo general llegan al consultorio por dolor en la zona cervical, son pacientes que se encuentran a lo mejor muchas horas frente a un monitor, generalmente una persona sedentaria, no realiza mucha actividad física, entonces tantas horas destinadas frente a un monitor o qué sé yo, el mismo uso del celular, o actuando en posiciones que generalmente me llevan a posiciones viciosas, generalmente llegan al consultorio por esas dolencias. ¿Y cómo llega ahí la osteopatía, digamos? ¿Cómo son esos tratamientos que son manuales? ¿Qué se puede hacer? Porque siempre relacionamos, te digo, la osteopatía y más de uno de los que nos están mirando con gotitas. ¿Con gotitas saludables, un tratamiento de osteopatía, y nunca lo vinculamos a la kinesiología, a lo manual. Claro, no. Esto, como te decía, son terapias manuales, digamos. Son todas terapias manuales, evaluativas, de tratamiento, si las podemos llamar, ahí en los videos que te van a pasar ahí se ve en el consultorio lo que se hacen para tratar de chequear cómo se encuentran las cervicales, tratar de provocar, vamos a dar un ejemplo, elongaciones, ajustes estructurales, todas técnicas, digamos, para tratar de corregir alguna lesión o alguna hipomovilidad o alguna fijación articular o alguna fijación tisular de tejido, ya sea ligamentaria o muscular. ¿Cómo detectan esto que sea cervical y no sea otra cosa? Porque muchas veces directamente nosotros le ponemos el título, le ponemos el mote de lo que tenemos. Nos duelen las cervicales. Claro, por ejemplo, hay muchas dolencias o dolores referidos, por ejemplo, que se originan en la columna cervical, pero tienen su proyección a otro sector del cuerpo. Por ejemplo, un dolor en codo. Paciente que a lo mejor dice, mira, me duele el codo, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, estuve trabajando el fin de semana, haciendo alguna tarea de jardín, o estuve pintando o haciendo alguna actividad, y estuve muchas horas en determinada posición, o estuve utilizando mucho el brazo. Y ahora me duele el codo. Bueno, en el examen que uno le hace, sí va a evaluar el dolor de codo, pero a lo mejor puede venir en la evaluación yo puedo encontrar que se está gestando algún problema o ya viene con algún problema a nivel cervical que por la misma irradiación del nervio que me va a través del plexo braquial me puede irradiar un dolor, me hace un dolor proyectado a esa zona. O sea que yo tengo el dolor en el codo, pero a lo mejor el problema... Un reflejo, digamos, o es una consecuencia. Claro, el dolor a lo mejor es la manifestación terminal de un problema que se viene gestando a otro nivel, digamos. Yo tengo el dolor en el codo, pero el problema a lo mejor está en la cervical. Por una discopatía, por una hernia discal a nivel de, por ejemplo, de la quinta, sexta, séptima cervical, me puede dar a través del plexo braquial un dolor en el brazo. Entonces yo digo, a mí me duele el brazo y estoy convencido que el problema a lo mejor está en el codo, está en la muñeca, está en el hombro o está en cualquier sector, pero en realidad el problema lo tengo acá y me hizo una referencia acá. Lo mismo puede ocurrir a lo mejor con otra enfermedad típica que a lo mejor es una neuralgia de Arnold, es un dolor sordo bien localizado en esta zona retroocular, muy molesto para pacientes que lo sufren. La verdad que yo no lo he sentido, pero por los libros y por pacientes que lo han sufrido es muy molesto. Es un dolor que se irradia hacia el cuero cabelludo retroocular, de difícil a veces hasta localización. El problema, o sea, el dolor, la manifestación del síntoma lo tengo acá, pero el problema está originado, la disfunción es a nivel de las primeras dos cervicales, digamos. O sea que el problema lo tengo acá
y me irradia una sensación a cuero cabelludo. Estamos aquí en Kinesio Noticias con el licenciado Hernán Galanti hablando de todos estos temas tan interesantes, de la osteopatía como una forma, una herramienta para lograr buenos resultados con distintos temas, con distintas patologías. ¿Solamente con la cervical se aplica el tratamiento o con otras? Yo acá era nomás para hablarlo, pero no, sí, sí, pero también lo podemos tocar ahora, no hay problema. Justamente, cuando hablamos de osteopatía, hablamos de globalidad, hablamos de integrar. O sea que por más que el paciente me refiera que tiene sus dolencias a nivel cervical, nuestra obligación es tratar de chequear todas las estructuras, todo lo que se encuentre por arriba y todo lo que se encuentre por debajo y toda la relación que pueda llegar a tener. O sea que tengo que chequear la parte dorsal, la parte craneal, porque hay disfunciones que están asociadas, como yo te explicaba recién, están asociadas a la cervical. O sea que todo va, o sea, tiene que integrarse, el tratamiento debe ser global y no solamente específico a una zona. ¿Cómo, digamos, se van llevando con todo esto de que el kinesiólogo no es el de primer contacto? Muchas veces vienen derivados del médico, claro, del médico de cabecera. Y apunta directamente a una zona. ¿Cómo llegan ustedes a abordar toda esta globalidad? Poder llegar no solamente a hacerle, digamos, la terapia que indica el médico a la zona que indica. Generalmente es por la confianza que te tiene el paciente. Digamos, a lo mejor es un paciente de muchos años que incluso por más que tiene su médico, el médico le prescribe a lo mejor la kinesiología, pero el paciente a lo mejor con la confianza que se entabla entre la relación entre el kinesiólogo y el paciente, delega en vos a lo mejor que le cheques o lo revises o llegues a puntos más allá de lo que el médico a lo mejor llegó con su diagnóstico, sin desmerecer ni nada por el estilo, pero uno tiene las facultades como para tratar de llegar a otros sistemas, a la parte muscular, a la parte articular, a la parte tisular, y tratar de ofrecerle una solución o por lo menos darle las herramientas para tratar de mejorar su calidad de vida. Además, hoy la kinesiología uno va notando, y gracias también a este programa, la cantidad de áreas que va, digamos, abarcando y la cantidad de técnicos, claro. Yo te nombré nomás algunas de las terapias manuales, después la hidroterapia, la kinesiología, técnicas con aparatología, con agentes físicos que la verdad que vinieron para solucionar tantísimos disfunciones. O sea, la verdad que la kinesiología hoy está propagándose a diferentes áreas que a lo mejor 20 años atrás no solamente era algo de consultorio y exactamente. Gracias para todos los kinesiólogos y para toda la gente hoy se puede llegar a abarcar una misma patología de diferentes maneras. Seguimos después de la pausa con Hernán Galanti conversando de todos estos temas tan interesantes que ojalá les sirvan para encontrar alguna solución o para estar atentos y poder consultar a tiempo. Tras la pausa seguimos aquí en Kinesio Noticias con el licenciado Galanti conversando de osteopatía y de otros temas, por supuesto, referidos a la kinesiología y a esta posibilidad de entender al ser humano como es en su globalidad y por eso no solamente atender el dolor que nosotros referimos, sino ir más allá. ¿Cuánto serviría en todo esto la prevención y cómo se puede aplicar también la osteopatía, no solamente cuando tenemos el problema, sino antes, llegar antes? Generalmente, como bien lo decía Adrián en el otro, el paciente llega ya con el síntoma. Ya viene con su dolor, con algo que ya se desencadenó, con algo terminal, el síntoma como la expresión final. El problema. Claro, la expresión final de un proceso que se viene generando, quién sabe, no podemos decirlo, pero pueden ser semanas, meses o incluso años.
Sí, lógicamente la prevención sería lo ideal, o sea, en mi caso, te lo hablo por la osteopatía, hacer algún chequeo, alguna revisión para tratar, porque a lo mejor el paciente no manifiesta sintomatología, pero se puede estar gestando alguna disfunción en algún sector, donde sea, cervical, dorsal, lumbar, sacro, craneal o visceral también. Alguna manifestación que se está haciendo, que el paciente no tiene el síntoma, pero que se puede llegar a través de la evaluación de los test, de los chequeos, tratar de determinar si existe alguna disfunción para llegar a la reducción o a la manipulación, a la intervención para tratar de corregir. Teniendo en cuenta que toman técnicas que, como decías, son milenarias, Sí. Lo que puede estar pasando, digamos, en nuestra sociedad y en nuestra cultura específicamente, puede ser que estamos muy acostumbrados, digamos, a convivir con el dolor muchas veces, y eso hace que tengamos más aguante y lleguemos tarde a la consulta. A convivir con el dolor y con la automedicación, seguramente. Ni hablar. Aparece a lo mejor algún dolorcito y lo primero, una aspirina, Sí, cualquier antiinflamatorio para tomar y seguir. No es nada. Claro, no es nada, me automedico y sigo, total, ya me va a pasar o con esto y sigo. Yo creo que la automedicación, primero que está mal, porque anula en el momento, sí, la sintomatología, el dolor, pero uno no sabe por qué lo está tomando, o sea que el síntoma tal vez se va o no, o se va momentáneamente, pero la causa, el problema, sigue estando. O sea que cuando se vaya los efectos de la medicación, lo más seguro que el síntoma va a volver porque la causa no la encontramos. Fue algo pasajero, algo momentáneo, que era solamente para continuar y el problema va a seguir estando. Hasta no encontrar la causa, hasta no tratarla, hasta no liberar esa zona que me está provocando una restricción, una alteración a distancia o lo que sea, el problema va a seguir estando, los dolores van a seguir estando y lo puedo tapar momentáneamente con algo y encima le estoy haciendo una agresión al organismo y no solucionando el problema. Esa confianza de la que hablabas de paciente y kinesiólogo, teniendo en cuenta que entra en la vida para sacarnos el dolor, por lo general no es como otros temas como vamos de un médico clínico que es algo momentáneo, sino dolores que a veces que a lo mejor se prolongan en el tiempo. Claro, y eso permite que por allí esa confianza permita detectar algún otro problema que estaba tapado por ese dolor. Seguramente la parte emocional tiene mucho que ver, que a veces son la obstrucción para tratar de la solución a algún problema, ya sea cervical o algo que se me está gestando, que a lo mejor no le puedo encontrar y a lo mejor viene un problema emocional. A ver, contracturas cervicales o cefaleas tensionales o a nivel cervical que me esté generando algún problema, puede haber un problema mecánico, alguna fijación articular, pero el estrés emocional hoy en día, como vive, el ritmo de vida que lleva la persona, ese estrés emocional o el estrés laboral o los diferentes estrés que pasa la persona durante su vida o un estrés familiar que puede pasar, me genera una tensión que obviamente nuestra cabeza no está separada del cuerpo, no va la cabeza y las emociones por un lado y el cuerpo por otro, o sea que esa tensión va a ser transmitida. Generalmente la zona cervical es una zona de acumulación de tensiones. Y cuando hablamos de tensiones, de las que te repito, de emocionales, de estrés, de trabajar, de una posición viciosa, son zonas de localización. Entonces, tratar de buscar los diferentes aspectos y a veces la misma confianza y el dialogar con el paciente, el indagar un poco más allá de solamente chequear una columna en la parte técnica osteopática, indagar un poquito más, a ver, ¿qué haces vos? ¿A qué te dedicás? Bueno, ¿hay algún problema? A lo mejor puede haber algún problema que esté sucediendo y a lo mejor esa simple liberación o de comentarlo genera en el paciente a lo mejor una liberación de ese estrés emocional que al terapeuta, al osteópata, lo va a ayudar seguramente a resolver su técnica, digamos, que su técnica sea efectiva. ¿Los tratamientos son largos? En osteopatía siempre, o sea, no me gusta protocolizar porque cada paciente es diferente. No, yo no me manejo con protocolos, pero por lo general hay una primer sesión que es tal vez la más importante, en la que uno, bueno, como te digo, la anamnesis,
la evaluación, que es lo fundamental, el 80% del éxito o el fracaso del tratamiento, la evaluación en la primera sesión y un tratamiento, eso es la primera sesión. Seguramente a la semana siguiente, porque una vez que yo trato las disfunciones que encontré, las liberé o se liberaron, hay que dejar actuar al organismo. A dejar actuar al organismo no es algo que se hace consecutivo y seguidamente, sino que tratar y dejar actuar. Había un dicho o una frase muy importante que me quedó grabada del primer año que arranqué osteopatía, que decía, encuentre la lesión, trátela y deje actuar al organismo. Entonces eso me quedó bastante marcado. Por eso te digo que en la primera sesión pasás a una segunda sesión a la semana siguiente y a los 10 o 15 días a la tercera sesión. Estamos hablando que un paciente puede llegar, sin protocolizarlo, en 3, 4, 5 sesiones en un consultorio. Después obviamente se pueden hacer sesiones de mantenimiento, pero ya no más con esa rigurosidad, digamos. Hoy con la cantidad de accidentes, sobre todo con motociclistas involucrados, en donde decimos siempre, la cabeza es lo primero que se golpea o se ve lesionada, con o sin casco, recibe el golpe, el impacto. También allí es posible, depende de la lesión, la osteopatía. Por ejemplo, hay una lesión típica que puede surgir que se llama whiplash, que es whiplash, o lo que nosotros llamamos como el latigazo cervical, que generalmente que puede ser en moto o en auto. Claro, generalmente en un auto, en un impacto que puede ser frontal, lateral o posterior. Ese ir y venir de la cabeza en una anterioridad, en una posterioridad, ese sacudón me genera por lo general una rectificación cervical con todas las consecuencias sintomatológicas, ahí sí, que pueden sobrevenir. Cefaleas, vértigo, mareos, náuseas, dolores. ¿Por qué? O sea, la rectificación cervical, nosotros tenemos una curvatura que la fisiología normal habla de una lordosis. Si vos me mirás de frente, lordosis es una convexidad anterior, una concavidad posterior. Esa lordosis en el momento del impacto puede llegar a perderse, se puede llegar a perder debido a este whiplash, digamos, traumático que se produce. Al producirse eso, me provoca todo un deseje en la parte a nivel cervical por lo general, pero que va a tener connotación a nivel craneal y a nivel dorsal también, pero en este caso que nos involucra la parte el whiplash cervical. Y como te repetía, luego de eso puede sobrevenir diferentes síntomas. Mareos, náuseas, incluso vómitos, dolor de cabeza, cefalea. Tienen muchas consultas por eso, porque por allí en el primer momento atienden otra cosa y queda esa consecuencia que en el tiempo... A lo mejor, seguramente, paciente que sufrió algún accidente, en el futuro va a llegar con esa columna rectificada. Pero, te repito, dado al ritmo de vida que llegamos hoy, tendemos a la inversión de la columna o a la rectificación, digamos. Nuestra columna está para mantenerse en esa lordosis. Generalmente todas las actividades que realizamos hoy llevan a una postura en llevar a una rectificación o a una inversión de la lordosis. Sin más, algo típico, el celular. Sí, el celular, las tablets. Al estar todo el día, llevarlo a días, horas, semanas, meses, llevar en esta posición, estoy llevando a mi curvatura cervical a una posición que no es la fisiológica de la que venimos de nacimiento, sino que la estoy llevando a otra y obviamente sintomatología voy a tener. ¿Qué consultas tenés más respecto a todo esto? ¿Chicos jóvenes por todo este cambio de vida y todos estos artefactos o gente más bien más grande? Sí, para tratar de determinar la población que puede llegar a generalmente más, pues jóvenes activos, pacientes a lo mejor que están mucho tiempo como te decía antes, frente a una computadora, actitud sedentaria. Generalmente esa es la población que más me puede llegar a llegar al consultorio, digamos. ¿Y se pueden a todos atender, digamos, todos se les puede aplicar la osteopatía, digamos, en cuanto a la edad? No hay problema, o sea, mientras el paciente, cuando uno lo evalúa, reviste que en las maniobras hay técnicas o maniobras específicas para realmente saber si el paciente puede llegar o no a un tratamiento. Si el paciente es saludable, no presenta y todas las técnicas que se le pueden llegar a hacer no le genera al paciente ningún problema, se puede practicar.
Igualmente en la osteopatía hay un montón, un arsenal de técnicas que por eso no me gusta protocolizar y no, ¿Pero cuáles no son van las más frecuentes? Las que utilizás más frecuentemente porque dan resultados. En los videos se van a suceder mientras yo estoy hablando. Vamos a aprender con eso. En los videos que se van a suceder son diferentes técnicas, a lo mejor algunas de impulso, técnicas manipulativas que se les llaman técnicas contrast, técnicas de stretching, de elongación, de técnicas de músculo energía, de relajación. La verdad que son maniobras muy placenteras y además placenteras. No generan dolor, eso te iba a preguntar, porque la gente lo primero que no quiere es un tratamiento con dolor. No, por eso. Otra regla de la cual se trata en osteopatía es la regla del no dolor, o sea, tratar todas estas técnicas, ya sean evaluativas o de tratamiento, sin generar dolor. Principal, porque si el paciente viene dolor y viene a la consulta y le generamos más dolor, invasivas. Claro, además presenta mecanismos de defensa que seguramente cuando yo esté tratando de buscarlo en una posición, le va a generar dolor, me va a generar una contractura de defensa y yo no voy a poder aplicar la técnica que quiero porque el paciente me está haciendo una resistencia. Las personas mayores que también nos están mirando y nos acompañan aquí en Kinesio Noticias, las personas ahora que llamamos adultas mayores, también pueden lograr mejorar esta calidad de vida y sacar el dolor a través de la osteopatía. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, muchas personas vienen a lo mejor con trapesalgias, dolores en esta zona por contracturas musculares o a nivel de los músculos del cuello, de los músculos posteriores o limitaciones en la movilidad. Por supuesto que hay técnicas que también pueden ser, obviamente a lo mejor yo no le aplico una misma técnica a una persona de 25 años y una persona de 50, 60 años. Yo tengo que adaptar mi tratamiento a cada persona, digamos. No es que estas técnicas son para todas las personas iguales. Uno trata y en la evaluación y va viendo a ver qué técnica es la adecuada para cada paciente. Teniendo en cuenta esto de que a veces hay desinformación respecto a todo lo que hace el kinesiólogo y todas las técnicas que hoy hay, ¿te pasó que alguna vez le dijiste a algún paciente que le ibas a aplicar la osteopatía porque era algo muy saludable y positivo y quedó sorprendido que sea la técnica a la que recurrías? Por desconocimiento, digo. No, sí, la verdad que por suerte o gracias a Dios uno tuve pacientes que la verdad que venían de primera vez, no sabían con qué se encontraban y lo más importante que el paciente se fue contento y creo que uno evalúa si esto realmente fue positivo o no, es que el paciente retornó. O te llamó, o te preguntó, o te consultó y te dice, bueno, ¿cuándo ir a una próxima sesión? O no te faltó, por lo mejor puede pasar. O sea, nadie tiene la verdad en esto. A lo mejor vino el paciente y no le gustó lo que le hiciste o se fue disconforme, que puede pasar. Son personas y cada organismo es diferente y reacciona de una manera diferente, pero gracias a Dios y son los más que llegaron a una primera sesión, vinieron a una segunda o a una tercera y al día de hoy se han convertido en pacientes que a lo mejor vienen una vez cada 2 meses, cada 3 meses. A mantenerse. Claro, te llaman por teléfono, te dicen, mirá, estoy necesitando de tus manos para que me evalúes y me apliques algún tratamiento. Y esa es la mejor devolución. Y yo creo que es lo más reconfortante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos hoy con Hernán Galanti. Nos reencontramos en una próxima emisión. Muchas gracias por estar del otro lado.